Om Shanti, bienvenidos y bienvenidas. Saludos afectuosos desde Barcelona, que es desde donde estamos hoy haciendo esta actividad, y agradeceros vuestra presencia y también pues estar con nosotros para compartir pues estas ideas que hoy vamos a dar. Como sabéis, pues todas las actividades que ofrece Brahma Kumaris están enfocadas a un cambio personal a través del autoconocimiento y la meditación Raya Yoga. Hoy el tema que nos ocupa es cuidar las relaciones. Y dentro de cuidar las relaciones es un aspecto como muy concreto de las relaciones, porque las relaciones son muy amplias. Creo que hemos hecho algún seminario, incluso retiro, solamente hablando de las relaciones. Las relaciones son muy extensas. Y en este caso vamos a tratar la parte de contentar o complacer. Esta es la pregunta que forma parte del título de esta charla. Entonces, para lo cual, pues, bueno, en la pantalla vamos a poner una frase que es un poco larga. Esta no se pueden complacer, no se puede complacer a todo el mundo, tan solo podemos enfocarnos en ser feliz sabiendo que hicimos lo mejor. Esta es un poco la frase que recoge la esencia, ¿no?, de lo que sería esta charla, pero un poco va así, ya da algunas pistas. Como os he dicho antes, pues cuidar las relaciones es muy, muy importante, y los diferentes niveles de relaciones, porque tenemos relaciones con nosotros mismos, relaciones con los demás, relaciones con el medio ambiente y relaciones, por ejemplo, con el divino, ¿no? También podemos tener como a diferentes niveles de relación. Y es muy importante, sobre todo cuando, hoy vamos a entrar más cuando se trata de relaciones con los demás, cuando se trata de relacionarnos con los demás, es muy importante tener este cuidado, porque si no, las relaciones se pueden torcer, como a veces decimos, se pueden deteriorar, e incluso a veces se pueden volver insostenibles, con lo cual, bueno, estamos perdiendo una parte, porque justamente a través de las relaciones que conseguimos muchas cosas, aunque a veces huimos de ellas. A través de las relaciones conseguimos muchas cosas. Conseguimos pues compartir, conseguimos aprender, conseguimos investigar, descubrir, descubrimos tener las lecciones que aprendemos de la vida es a través de las relaciones. Si no hubiesen esas relaciones, ¿cómo podríamos tener todo eso si no tuviéramos las relaciones? Por eso es importante cómo tener cuidado con ellas. Entonces, en este caso, que vamos a profundizar en estas dos partes de las relaciones entre contentar o complacer, hay como una diferencia, aunque yo he mirado en el diccionario y en la web, y pone que son sinónimos. Contentar y complacer son sinónimos. Pero realmente tienen ciertos matices, porque cuando contentamos a otros estamos contentos, y cuando complacemos a otros, pues no se sabe bien cómo luego estamos, y según vaya, ¿no?, la cosa, podemos estar de una forma o de otra, pero no se sabe bien cómo va a acabar la cosa cuando estamos complaciendo a otros. Ya iremos profundizando ahora más adelante. Entonces, para ver un poco la diferencia, yo creo que tenemos que entrar en dos matices y también profundizar en ellos, en el hecho de lo que es un deseo y de lo que es una necesidad, porque tienen que ver en lo que satisfacemos cuando contentamos o cuando complacemos. Estamos satisfaciendo cosas diferentes. Lo que sí que es cierto es que tanto contentar como complacer
surgen de un impulso de ayudar a otros, ¿verdad que sí? O sea, lo que queremos es ayudar. ¿Y cuáles son los motivos que nos empujan a ayudar a otros? El primer motivo sería por solidaridad, ¿no? Porque a lo mejor estamos viendo que otra persona pues lo está pasando mal y entonces le intentamos ayudar para que sobrelleve esa situación, ¿no? También puede ser por responsabilidad o por obligación, porque por ejemplo con nuestros hijos o nuestros padres a veces pues tenemos una responsabilidad también de cuidarlos, o simplemente por normas sociales, ¿no? Que nos obligan a eso. También puede ser por aprobación social, ¿no? Porque cuando ayudamos a otros pues tenemos algunas medallas, ¿no? Y algún reconocimiento. Incluso a veces dan premios, ¿no? Las instituciones como reconocimiento a la labor que han hecho ciertas personas. O sea que también ese es un motivo que nos empuja a ayudar. Y otro podría ser pues por altruismo puramente, o sea, por el deseo. Creo que es un sentimiento humano de compasión que hay en muchas personas, gracias, que lo tienen y tienen esa tendencia a ayudar a otros pues a un poco a que tengan mejor bienestar o a reducir sus carencias. Bueno, entonces, como os decía antes, cuando llegamos a contentar o complacer, tenemos que profundizar en primero qué es un deseo, porque las formas de ayudar ya veremos cuántas hay. Pero antes me gustaría explicaros una historia, antes de entrar en eso, me gustaría explicaros una historia que he encontrado. Es una historia de una mariposa, posiblemente la conozcáis. A mí me gusta ser bastante fiel y por eso casi os la voy a leer. Pues cuenta una vieja historia, ¿no? Que un hombre encontró un capullo de una mariposa tirado en el camino. Seguramente lo conocéis, ¿verdad que sí? Entonces pensó que allí corría peligro y se la llevó hasta su casa para proteger pues esa nueva vida que estaba por nacer. Al día siguiente se dio cuenta que tenía un pequeño orificio en el capullo y llegó un momento en que la mariposa empezó a asomar sus patitas por ese agujero. Entonces él empezó a hacer fuerzas para poder salir y el esfuerzo que estaba haciendo el animal parecía titánico, pero por más que intentaba, una y otra vez no lograba salir del capullo. Llegó un momento que incluso la mariposa parecía que había desistido de intentarlo, ¿no? Y se quedó como si se hubiese rendido. Entonces el hombre se sintió apiadado por la suerte de la mariposa, tomó unas tijeras y rompió suavemente el capullo para no dañarla. Quería facilitarle que el animal pues, pudiera salir de eso que consideraba una trampa. La mariposa por fin salió y sin embargo al hacerlo tenía el cuerpo como muy inflamado y las alas eran muy pequeñas y parecían como si estuvieran dobladas. El hombre esperó un rato, suponiendo que era un estado temporal, imaginó que pronto la mariposa pues empezaría a volar, pero no ocurrió eso. El animal permanecía arrastrándose en círculos y finalmente murió. El hombre ignoraba que la lucha de la mariposa para salir de ese capullo era un paso indispensable para fortalecer sus alas. En ese proceso los fluidos del cuerpo del animal, que estaba gordo, pasaban a las alas y así eran como se convertía en una mariposa lista para volar, ¿no? Entonces el hombre intentando ayudar, pues no le ayudó mucho, ¿no? Y esta historia es interesante porque plantea esa pregunta, ¿no? De si siempre hay que ayudar o bajo cualquier circunstancia hay que hacerlo, ¿no? Eso nos plantea un poco, yo lo voy a dejar ahí, ¿eh? Es una historia que bueno, ahora en la sociedad se da mucho, ahora lo identificaremos dentro de la charla
ese problema, pero sucede muy a menudo entre padres e hijos. Es una cuestión de que se impide que puedan volar. Bueno, pues vamos a entrar, como os decía, un poco más para ver esa diferencia entre contentar y complacer. Vamos a entrar un poco entre lo que sería un deseo, que un deseo lo vamos a ver como algo caprichoso, temporal, algo que normalmente no es necesario, no es esencial, por lo tanto, pues podemos prescindir de él, o sea, si no se satisface, no ocurre nada. Es negociable, se puede hacer o no hacer, o se puede hacer más tarde, o simplemente dejar de hacer, y es subjetivo, porque para una persona a lo mejor es importante, pero para otra persona no lo es en absoluto. La característica que tiene un deseo básicamente es que si no se satisface no implica ninguna situación negativa. Solamente se puede molestar el ego si no se satisface. Entonces ese sí que se puede molestar y a lo mejor se puede enfadar un poco. Pero en principio no debería haber ningún motivo, ¿no? Por ejemplo, alguien me pida que le haga un recado por comodidad, no porque no lo pueda hacer, sino por comodidad. Oye, pues, y yo pues, por complacerle cojo y lo hago, pero quizá lo podía haber hecho esa persona, ¿no? Esto un poco es la idea de lo que sería un deseo. En este caso sería prescindible porque lo podría hacer la propia persona, pero a veces nos encontramos con situaciones de este calibre o peores. Entonces, lo que generalmente pasa desapercibido es que detrás de un deseo hay una necesidad normalmente interna. ¿No? Detrás de un deseo hay una necesidad interna. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando satisfacemos el deseo, como la necesidad realmente, que es la que sostiene ese deseo, no está siendo satisfecha, ¿qué es lo que pasa? Que cuando satisfaces uno, viene otro, y otro, y otro, y otro, y entonces la persona nunca está satisfecha del todo, porque en realidad hay una insatisfacción de la necesidad, de lo que sí que es necesario. Y esto es lo que nos suele pasar. Y aquí es donde vamos a ir profundizando. En cambio, una necesidad, a diferencia de un deseo, una necesidad sí que es esencial, es necesaria para el bienestar, tanto físico como espiritual. Es necesaria. No es negociable porque hay que hacer, o sea, hay que hacerla en ese momento, no podemos ni siquiera aplazarla, o sea que es como una prioridad. Y además es universal, es decir, para cualquier persona en esas circunstancias sería necesaria. Esta es un poco para que diferenciemos un poco entre lo que sería un deseo y una necesidad, que es lo que vamos a ver ahora para contentar y complacer. Entonces vamos a entrar ahora en complacer y en contentar, vamos a ver dónde nos lleva una cosa, dónde nos lleva otra, qué conseguimos por un lado y qué conseguimos por otro. Yo reconozco que muchas veces no somos demasiado conscientes. Yo me propuse profundizar un poco en estos aspectos y descubrí tantas cosas que pensé, wow, no lo había pensado. Y luego mirando hacia atrás en mi vida me di cuenta que a veces pues no había sido consciente de que detrás de esos deseos había una necesidad que era lo que realmente hubiese sido importante satisfacer. Entonces vamos a ver. Complacer, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Complacer básicamente se centra en satisfacer pues, deseos temporales, caprichos, que pueden ser físicos, pero pueden ser también espirituales, o sea, no solamente porque detrás de esos deseos yo voy a encontrar algo que me van a dar.
Entonces, en complacer, normalmente tiene una característica del complacer y es que es unidireccional, porque normalmente se beneficia el que es complacido, ¿eh? El que está complaciendo a veces sí, pero a veces no tanto. Y además si se van repitiendo un deseo tras otro y tienes que ir complaciéndolo, al final quedas exhausto. O sea que realmente el complacer nos lleva un poco a la frustración, porque no acabamos nunca de hacer que esa persona se sienta bien. Siempre hay algo nuevo que a lo mejor nos está pidiendo. Y es porque realmente lo que estamos satisfaciendo es, digamos, la parte como más superficial. Y eso, como os decía, pues al final lo que crea es frustración, agotamiento, ¿no? Al final me canso y a lo mejor rompo incluso esa relación, porque ya me he cansado de complacer y que nunca esa persona esté satisfecha. Pero, claro, no me estaba dando cuenta que yo lo que estaba haciendo más bien era complaciendo. Pero detrás de complacer también nosotros estamos buscando algo, porque cuando intentamos complacer a alguien, ¿por qué lo hacemos? Hay motivos, ¿eh? No es porque sí, ¿no? Yo he encontrado más o menos así estos motivos, que a ver si os pueden servir. Uno es porque buscamos la aprobación y el reconocimiento, buscamos la valía en el reconocimiento del otro, o sea, cuando dice, ¡ay, qué bien lo haces! Y tal, ya me siento bien. El problema que tiene eso es que cuando no hay ese reconocimiento me siento fatal, porque lo que yo estoy buscando es ese reconocimiento, ¿no? Sería el intentar quedar bien con los demás, ¿eh? Intentar quedar bien. Eso es lo que busco en esa parte. Otra parte también sería evitar conflictos. Sacarte a alguien de encima, bueno, te lo hago y ya está, y así ya no tengo que preocuparme. Y a veces incluso para quedarnos tranquilos y poder estar en paz, intentamos complacer a otros y sacrificamos nuestra tranquilidad y nuestra paz. O sea, finalmente, lo hacemos para, déjame en paz, ¿habéis escuchado alguna vez? Toma y déjame en paz, ¿no? Pues intentas, pero al final a lo mejor hacer más de la cuenta y entonces tus necesidades son transgredidas. Esto es el problema. Este sería otro término. Otra forma es también cuando buscamos una reciprocidad interesada. O sea, crear cuentas pendientes. Yo te hago un favor y así, luego me debes una, ¿eh? ¿Habéis escuchado esto? Me debes una. Pues eso, ¿no? Crear favores para que luego sean devueltos. O sea, que hay como un interés en ese intercambio, ¿no? Y finalmente, la última, que es la que siempre se me olvida. A ver, no me la quiero dejar. Ah, sí. Esta es importante porque tiene que ver con la historia de la mariposa. Es la generosidad y la empatía influenciada. Yo le he llamado así, estaba buscando palabras. Es como intentar ser generoso pero sin ningún control. O sea, por ejemplo, como la mariposa, ayudar sin saber si necesita o no necesita ayuda, sin saber, sin ningún conocimiento. Estoy intentando, es generosidad y empatía, pero desenfrenadas, ¿no? Sin tener en cuenta. Y esto pues crea que a lo mejor si pues la otra persona no nos ha pedido ayuda, a lo mejor se enfada con nosotros y te dice, pero ¿por qué estás haciendo esto si no te lo he pedido yo? Y tú eras solo por mostrar pues cuán generoso eres, cuán empático eres y lo haces, ¿no? Y como os decía antes, entre los padres y los hijos actualmente hay un problema de sobreprotección. Entonces, en esta sobreprotección no se permite el madurar. Y entonces es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Que los chicos, bueno, ayudados también por el mercado laboral, pues a lo mejor no se van de casa, pero yo no sé, a veces cuando dicen las dificultades, ¿no? de trabajar, a veces se está muy cómodo en casa.
lo tienes todo hecho, no tienes que preocuparte de nada. No sé si lo habéis, mira, puedes hacer lo que quieras, tienes libertad total y lo tienes todo hecho. Es mejor que estar en un hotel, porque además es gratis. Bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? Pero no es el problema de los hijos, el problema es de los padres. Escuché una vez, no sé si es cierto, dice que en Francia las familias son diferentes, no sé si a los 20 años ponen con una maleta a los hijos en la calle y dice, ya te apañarás. Y no los dejan ya entrar. No sé si es generalizado, si solamente es utópico o qué, pero eso dicen, ¿no? Claro, llega un momento que tú tienes que dejar que se desarrollen. Y entonces en esa complacencia, porque al final es una complacencia, lo que impedimos es que haya una maduración, puede ser de una persona, pero a veces puede ser de un proceso, estropear una planta porque queramos que crezca más rápida o que tenga el fruto antes, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Una comida, sacarla antes de tiempo, queda cruda, ¿no? Esto es esa intención. Bueno, y por otro lado tendríamos contentar. En el contentar lo que intentamos es satisfacer una necesidad. Una necesidad que, como os he dicho antes, es básica, es importante, y en ese proceso no es unidireccional, o sea, no solamente hay un beneficiado, sino que todos ganan. Porque cuando yo hago a otros contentos, no solamente los hago contentos, sino que yo también me siento contento. O sea, ese contentamiento es como contagioso, el beneficio es mutuo. Esta es una de las señales de que estamos satisfaciendo realmente una necesidad. Entonces, cuando es así, pues las relaciones se estrechan, hay mayor cercanía, hay mayor complicidad, hay mayor apoyo entre las personas, hay más confianza también, y uno se siente mejor. Entonces, lo que buscamos al contentar es superior a lo de complacer, así que en ocasiones vale la pena. Cuando lo que buscamos al querer contentar a otros es, por un lado, la apreciación y la colaboración. Cuando hay ese sentimiento de apreciación, hay entre todos una valoración, una apreciación de cada uno, fortalecemos nuestros valores, nuestros sistemas de valores, y entonces se entabla una colaboración que es fácil cooperar y crear un sentimiento de pertenencia. En ese sentimiento de pertenencia hay como una confianza, sabes que puedes confiar en esa persona y que es fácil que esa persona de quien se tiene la confianza pueda ayudar con facilidad a otros. Esto sería una parte. Luego otra parte sería desarrollar empatía y comprensión también. Es algo que también buscamos, porque realmente cuando hay empatía hay un acercamiento a los sentimientos, no solamente a lo que hace, sino a los sentimientos del otro, y ahí empezamos a desarrollar recursos internos que nos hacen avanzar tanto a quien es contentado como al que está contentando. Hay un desarrollo de que eso genera habilidades sociales y estrategias para luego poder relacionarse no solamente con esa persona, sino con otras. O sea que aquí también ganamos. También buscamos el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento en el sentido de ser agradecidos. En el otro caso era una reciprocidad interesada, en este caso no. Al contentar generamos o desarrollamos la generosidad en el otro y que la otra persona también esté dispuesta a ayudar a otras personas o a ti mismo si estás pasando en un momento de dificultad. O sea que hay un agradecimiento mutuo en este sentido.
Y el último de contentar. ¿Os habéis dado cuenta? En cada apartado os he dicho 4. Es el sentimiento el sentido de utilidad también, de sentirme útil, de hacer algo bueno para los demás, de generar esa ayuda. Eso también hace como que nos hagamos todos más fuertes. Porque ese es un poco el resultado. El resultado de contentar es que todos nos sentimos más fuertes, hay empoderamiento, hay unos vínculos mayores en las relaciones y todo mejora. Bueno, como habéis visto, es muy superior el contentar que el complacer. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, cuándo es un deseo y cuál es la necesidad que hay detrás? Porque esta es la dificultad en las relaciones, esta es la dificultad. Porque independientemente cuando yo, por ejemplo, estoy con una persona, es bueno y es bonito también ver cuál es la necesidad de esa persona. Te lo pida o no te lo pida, es igual. En el fondo de nosotros siempre hay alguna carencia, siempre hay porque de ese hecho también surgen las relaciones. Entonces siempre hay una carencia. Entonces, ¿cómo lo descubrimos eso? ¿Y cómo lo podemos satisfacer? ¿Cómo pensáis que lo vamos a hacer? Es muy sencillo, pero a la vez es difícil, porque ¿qué nos ocurre? Que normalmente con una mente ocupada, parlanchina y muy activa, cuando nos encontramos con alguien, lo primero que pensamos es de explicarles algo. Pero si nosotros les explicamos, no sabemos lo que ellos están pensando, sintiendo o necesitando, ¿no? Por tanto, en una relación, ¿cómo podemos saber lo que necesita alguien? Escuchando. Escuchando es la primera regla para realmente poder saber qué es lo que necesita una persona. Y para poder escuchar es necesario que haya como mucho silencio en la mente. Tengo que estar muy tranquilo, muy pacífico. Yo estoy hablando de una persona, pero a veces no es ni siquiera la persona, es una situación. Y enseguida te das cuenta de qué es lo que es necesario. Una cosa es lo que tú pienses, que a lo mejor puede necesitarte o que ya lo traigas de otro lado, ¿no? El que a lo mejor hay esa necesidad. Pero la realidad, lo que realmente se necesita, que es cómo voy a contentar, y cómo me voy a poner contento, eso lo conseguimos a través del silencio. Y la escucha, porque a partir del silencio y la escucha es que puedo captar, ¿no? Puedo recibir. Y puedo recibir no solamente lo que veo y lo que oigo, sino también lo que es invisible. Lo puedo captar. Y cuando lo capto, entonces ya puedo decidir qué medios, qué recursos poner para satisfacer esas necesidades. Pero si no hago ese tránsito, si no recorro ese camino, en una mente alterada o muy ocupada, ¿qué es lo que ocurrirá? Que incluso me estará hablando la otra persona y ni siquiera le estaré escuchando. ¿No os ha pasado eso a veces? Que estás con alguien y no sabes al final lo que te está diciendo, ¿no? Porque no estamos enfocados. Y a lo mejor esa persona lo que necesita es que la escuches. Solo eso. A veces no sé si os ha pasado, ¿no? Que alguien te está explicando un problema. ¿Y tú qué haces? ¿Escuchas? ¿Realmente escuchas? ¿O estás pensando qué le vas a decir que le puede solucionar ese problema? Porque si estás pensando qué le vas a decir para resolver ese problema, ya lo has dejado de escuchar. Con lo cual te has perdido alguna parte del mensaje. Y luego le respondes.
A mí me ha pasado más de una vez, por eso os lo digo. Y entonces la persona te dice, no, si no quiero que me des ningún consejo, solo quería que me escuchases. Pero si tú escuchas realmente te das cuenta, porque cuando ves los detalles que pone, el empeño que pone en lo que está explicando, te das cuenta si lo que te quieres explicar solamente o lo que quieres es que le des alguna respuesta. ¿No? Porque a veces cuando alguien te explica algo le dices, pues qué fantástico, y se pone súper contento, ¿no? de eso que te ha explicado, porque lo que quería simplemente era que le escuchases, no que le dijeses nada. Por eso digo que es necesario para crear ese contentamiento mutuo, realmente escuchar. Y cuando he escuchado realmente lo que se necesita, y generalmente la mayoría de personas, aunque sea algo externo, ¿no? Aunque alguien te diga, oye, tráeme este trozo de chocolate, no quiere el chocolate, quiere dulzura, pero te pide chocolate. Porque la mayoría de veces, cuando no somos conscientes de todo eso, intentamos satisfacer las necesidades internas con cosas externas, que al final son los deseos que estábamos diciendo. Y estos deseos son insaciables porque no son nunca satisfechos del todo. Duran a lo mejor un momentito, pero luego ya hay otro nuevo, con lo cual me quedo en la casilla de salida. Así que es muy importante contactar, ¿no? Con realmente esa persona que es lo que necesita quizá compañía, necesita cooperación, necesita apreciación, necesita comprensión, necesita valentía o necesita coraje. ¿Qué es lo que necesita realmente? Y cuando conectamos con eso, entonces nos damos cuenta y entonces ya es cuando podemos empezar a mover la maquinaria, que me gusta decir a mí, podemos empezar a mover la maquinaria de a ver cómo yo le puedo ayudar en ese aspecto que veo que no tiene completo. Entonces para esto, como os decía, nos ayuda mucho la meditación, porque la meditación precisamente consiste en eso, consiste en silenciar, o más que silenciar, apaciguar la mente, llevarla a un estado de calma, de tranquilidad, de serenidad, por un lado, y por otro lado, fortalecer el intelecto para desarrollar la capacidad de discernir, para saber realmente discriminar y diferenciar aquello que tengo delante, qué es lo que realmente necesita, ¿no? Porque sin eso, aunque lo capte, tampoco lo podré diferenciar. Habré captado, pero me habré quedado igual. O habré captado muchas cosas, pero no sabré cuál es la más importante. Entonces, como os decía, lo que nos ayuda mucho pues es la meditación, porque aunque en la meditación generamos pues esa experiencia de calma, de silencio interior, ese estado que creamos interiormente, luego cuando acabamos de meditar o cuando emprendemos nuestra vida de relaciones con otros, lo que hacemos es expresar eso que hay en nuestro interior, compartir a través pues de actitudes positivas y de acciones que nos ayuden a contentar, no a complacer. Complacer, como veis, es más limitado, además es muy cansado, en cambio contentar realmente da resultado. Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio para profundizar todavía, si cabe, un poco más en cómo desarrollar contentamiento, mirar cómo están nuestras relaciones, cómo mejorarlas. Así es lo que vamos a hacer. Muy bien. Pues para meditar podemos acomodarnos bien en la silla donde estemos, dejando los pies firmes en el suelo, la espalda recta,
Las manos quizás las podemos dejar descansando en el regazo y los ojos los podemos dejar entreabiertos o si queréis abiertos. No los cerréis del todo porque uno se puede dormir, aunque si os distraéis pues los podéis cerrar como os sintáis más cómodos, pero es mejor siempre dejarlos entrecerrados, así como que entre algo de luz para mantenerme despierto, o si los queréis dejar abiertos también, dejándolos descansar sobre el punto este que hay encima mío, pues también está bien. Muy bien. Pues con esta posición cómoda vamos a llevar la atención a la respiración. Observamos la respiración como tiene un ritmo suave, tranquilo, una cadencia que hace que se mantenga la vida en el cuerpo. Y ahora conscientemente vamos a inspirar profundamente, con mucha suavidad, muy lentamente, llenando por completo los pulmones, y cuando estén llenos vamos a ir soltando el aire muy poco a poco, exhalando hasta que estén totalmente vacíos. Volvemos a inspirar. Notamos cómo los pulmones se van hinchando y exhalamos muy lentamente, soltando el aire por completo. Volvemos a inspirar. Y al inspirar vamos sintiendo como cada célula de mi cuerpo se va oxigenando, se va relajando, se va tranquilizando. Y al soltar el aire, dejo marchar cualquier tensión, cualquier presión que sienta en el cuerpo, cualquier preocupación que haya en la mente, la dejo marchar. Sigo respirando profundamente y noto como todo mi interior se va calmando, se va relajando y todo mi cuerpo también lo hace a la vez. Desde la cabeza a los pies, todo el cuerpo se va relajando, se va soltando. Esta serenidad nos permite adentrarnos en nuestro mundo interior, ese mundo de pensamientos, de sentimientos que ahora se van calmando, se van silenciando. Y en ese silencio escucho una voz interior que me dice: en estos momentos no has de hacer nada,
No has de solucionar nada. Solo permanecer en este oasis de descanso, de bienestar. En este lugar tan especial de mi interior, en el fondo del silencio y la quietud, en este oasis de calma y tranquilidad. Estoy absorto en la paz interior. Más allá del ruidoso mundo de afuera. Sumérgete en la profundidad del ser y experimenta esa cálida sensación de paz que te brinda. Ahora visualiza como una pequeña llama de luz que se enciende en tu interior. Es la luz de la conciencia, la luz del alma. Es la luz que te permite observar ese área de tu vida donde se concentran las relaciones. Unas más cercanas y otras más distantes. Unas elegidas y otras obligadas. De entre todas ellas, escoge una relación muy especial que tengas. Obsérvala. Explórala. Contémplala. Y percibe qué se manifiesta en ti a través de esa relación. Y pregúntate, ¿qué dice de mí mismo esa relación? ¿Qué dice de mí mismo esa relación? ¿De qué forma debería responder para contentar y satisfacer esa relación? ¿De qué forma debería hacerlo?
¿Y qué necesidad esconde esa relación? No es necesario buscar respuestas, tan solo esperar que vengan a ti. Permite que el silencio las atraiga. Y el eco de su sonido se hará presente. Escucha atentamente a tu sabiduría interior. Y anota su mensaje en tu mente. No lo dejes marchar. Es algo realmente importante para ti. Sigue en tu interior y visualízate ahora como un cálido punto de luz, como una estrella brillando en tu firmamento interior. Es la luz que conecta con tus cualidades originales y eternas, de paz, de amor, de felicidad. Es lo más preciado en tu vida. Siente como de ese punto se irradian rayos de paz. Una paz que emerge constante. Que me envuelve con el manto de la tranquilidad y la serenidad. La armonía se instaura en mi interior. Mi vida se torna estable y pacífica. Y desde el silencio de nuevo me pregunto, ¿qué parte de ti quieres desarrollar en esa relación? ¿Qué parte de ti quieres desarrollar en esa relación? Quizás paciencia, determinación, quizás humildad. ¿Qué es aquello que quieres desarrollar en esa relación? Porque eso es lo que se requiere. Puedo sentir incluso como eso que se requiere se expande en mi interior. Desde su propia semilla, desde el corazón del alma,
crece y crece, regado por el agua de la atención y la concentración. Es una energía positiva que restablece el equilibrio y la armonía. Toma el compromiso de cultivarlas, de cuidarlas cada día. Y no las olvides, porque forman parte de ti, porque tú eres eso. Y eso está en tu interior. Solo tienes que hacerlo emerger. Son estas cosas que te hacen sentir completo y contento. Y así poder contentar a los demás. No lo olvides. No lo olvides. En tu felicidad, en el silencio profundo, sientes cómo atraes la energía divina de Dios. Esa energía que ocupa el oasis que hay en tu interior. Absorbe la luz del amor auténtico, del amor ilimitado, y llénate de valor y fortaleza espiritual. Para que tu felicidad y contentamiento sean duraderos. Y en tu generosidad, comparte esa energía con el mundo. Distribuye. Refleja suavemente la luz de esa fuente espiritual con todos y observa el efecto que tiene esa energía bondadosa y benevolente. Una energía que siembra el campo para unas relaciones saludables y fructíferas. Y ahora, suavemente, permite que esa imagen se vaya desvaneciendo en tu mente, se vaya disolviendo. Y mientras voy volviendo me pregunto, ¿qué voy a hacer hoy para desarrollar esos aspectos de mi personalidad? ¿Qué voy a hacer hoy? Respiramos profundamente. Vamos abriendo los ojos si los hemos cerrado, con el sentimiento de estar contentos, con la intención de contentar a otros.
Om Shanti. Muy bien. Pues como hemos visto, realmente cuidar las relaciones es estar contentos y hacer a otros contentos. Realmente es donde se producen las mejores relaciones. Y es muy curioso porque cuando hacemos este ejercicio podemos tener incluso la experiencia, a mí me ha pasado alguna vez, ¿sabéis cuando bebes un poco de alcohol, que estás un poco así? Pues estás así y no has bebido nada, y no has hecho nada, simplemente has creado un estado interior, es algo tuyo que has creado tú. Y otra cosa muy importante también en la meditación Raya Yoga, es siempre muy importante cuando acabamos de meditar siempre hacernos esta pregunta: ¿estoy tranquilo? Y la segunda es: ¿estoy contento? Si es sí, es que la meditación ha sido buena. Si es sí, no, o no, sí, o no, algo ha fallado. Pero, como os decía, en el interior de cada uno de nosotros seguramente hay una necesidad incompleta, que no está satisfecha por completo. Entonces, si diariamente, a través de la meditación, la regamos, esa necesidad, porque está ahí, está incompleta, pero está, digamos, en su forma de semilla. Y cada día la regamos con el agua de la concentración y la atención, porque la meditación es eso, es estar atento, estar concentrado en un aspecto de ti. Eso recibirá nuestra energía. Y esa energía que reciba esa semilla hará que florezca. Y cuando florezca saldrá al exterior. Saldrá al exterior de nosotros y se expresará. Esa semilla que estaba ahí incompleta se completará, brotará y saldrá. Y creará pues un comportamiento, una actitud en nosotros en sintonía con esa semilla que teníamos ahí. Y también creará acciones que reforzarán, ¿no?, lo que yo he experimentado en la meditación. Así que hay como esta relación en la meditación que es experimentar y después expresar, experimentar y expresar. Y cuanto más experimento, por ejemplo, la paz o el amor, más voy desarrollando una personalidad pacífica, amorosa, feliz, contenta, y más fácil es pues también contentar a los demás. Muy bien. Pues estas eran unas ideas, espero que hayáis disfrutado, como siempre, y me despido de vosotros hasta otra vez. Que vaya muy bien. Om Shanti.